Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Es el símbolo del mal, el adversario de Dios y de toda su gloria. Es el poderoso cosechador de almas para el infierno, un lugar poco definido pero que en el imaginario popular es un sitio de tortura eterna para los pecadores. A ver, pero un momento, si en el infierno el diablo, el demonio, Satanás, Belcebú, el príncipe de la oscuridad, el rey de la mentira, Lucifer, Mefistófeles, el maléfico o como le quiera usted llamar, es el responsable de encontrar y castigar a los pecadores, pues es el bueno de la historia, ¿no? Como la policía, los tribunales y los sistemas de prisiones y castigos son buenos para nuestra sociedad y sus integrantes son respetados y admirados porque combaten el mal. ¿O no? El asunto es bastante más complicado que el escenario de buenos y malos que han pintado las iglesias, sobre todo cristianas, al grado de que hoy, en la muy ortodoxa Rusia de Putin, lo común es señalar que Occidente es satanista, y con eso se ahorran muchísimos debates finos, complicados y un tanto peligrosos. Y lo más peculiar es que en el libro que supuestamente rige a la cristiandad, la Biblia, el diablo, el demonio, aparece más bien poco. La escasa participación del diablo en la vida ha sido asunto de preocupación de las iglesias, para las cuales la existencia del demonio y el infierno, de las tentaciones y la posesión demoníaca son fundamentales. No se pierdan, por cierto, nuestro vídeo sobre exorcismos, el enlace está en la descripción aquí abajo. Tan fundamentales son que se ha tratado de identificar con el demonio a personajes de la Biblia que francamente no tienen nada que ver con Lucifer. En primer lugar, por supuesto, está la serpiente, que hace su entrada en escena en el capítulo 3 del Génesis. Pero la propia Biblia describe a la serpiente no como un ángel caído, ni como un enemigo de Dios, ni nada por el estilo, sino, según la traducción al español aprobada por el Vaticano, el más astuto de todos los animales del campo que el Señor había hecho. Así que la serpiente le dice la verdad a Eva, que no iban a morir si comían del árbol prohibido, y por eso Dios castiga a Eva, a Adán y de paso a la serpiente, que por lo visto en su versión original tenía patas, porque su castigo es: te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Ni que decir que las serpientes no comen polvo, como era la creencia de cierta tribu de pastores de cabras y guerreros del desierto, los hebreos o israelitas, que en biología no estaban muy truchos, que dijéramos. El diablo, en la forma de el adversario, precioso nombre para un villano de cómico o de lucha libre, que en hebreo es Shaitán o Satán o Satanás, aparece realmente por primera vez en el libro de Job y no precisamente como un demonio. Se encuentra con el Señor y ambos conversan brevemente antes de que Dios le presuma al adversario de su querido Job, diciendo que no hay nadie como él sobre la tierra. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y alejado del mal. El adversario argumenta que Job ama a Dios porque éste lo ha rodeado de protección y bienes, pero que si Job sufriera, maldeciría a Dios. Aquí pasa algo raro, porque al parecer esto molesta a Dios, como si no estuviera seguro del amor de su siervo. Así que Dios le permite al adversario que haga lo que quiera con lo que le pertenece a Job, pero sin tocarlo a él, a ver si realmente Job maldice a Dios. El adversario se pone manos a la obra, hace que le roben a Job sus bueyes y asnas y que sean quemadas sus ovejas y sus siervos, que se lleven sus camellos, que sus hijos e hijas mueran aplastados por un techo que cae. Pero Job sigue alabando al Señor, de modo que éste, a modo de agradecimiento supongo, le da permiso al adversario de hacerle lo que sea a Job, salvo matarlo. El adversario le provoca úlceras dolorosísimas de pies a cabeza y desaparece, no volvemos a saber de él. Al final del libro, Job recibe de vuelta sus riquezas, vuelve a tener hijos, así que el adversario pierde esa especie de apuesta que quién sabe por qué Dios hizo con él. Satán aparece también en el primer libro de las Crónicas cuando instiga al rey David a hacer un censo de Israel, algo que al parecer a Dios no le gustaba por alguna causa, y por ello castiga a Israel con la muerte de 70,000 hombres, poco exagerado, y estuvo a punto de exterminar a Jerusalén. En el Salmo 109:6 y en otros versículos, según algunas traducciones, se menciona acusadores o adversarios, pero no son, por el contexto, el diablo, el adversario pintado en el libro de Job. Pero si usted las suma, las menciones son unas 16, 18, casi todas pasajeras y poco relevantes, que no tienen que ver con la imagen que el cristianismo y el judaísmo y el islam nos han dado del maligno. Y ya, punto, no más.
El Antiguo Testamento, que pretende ser la historia de la humanidad según los mitos hebreos, desde el principio de los tiempos hasta más o menos el año 430 antes de la era común con el profeta Malaquías, no tiene mucho que decir acerca del diablo o de sus ejércitos de demonios. Y eso que los demonios tenían una clara presencia en las culturas precristianas. Un demonio es simple y llanamente un espíritu maligno, un ser natural que hace el mal porque, en realidad los motivos de los demonios nunca se explican claramente. Parece que simplemente son psicópatas a los que les causa placer hacer el mal y provocar sufrimiento. Los estudiosos de las religiones comparativas especulan que la creencia en los demonios puede tener sus orígenes ya en el Paleolítico, producto del miedo a lo desconocido y lo peligroso. El problema con esta idea es que deja abierta la puerta a suponer que los dioses benévolos y amables que le hacen favor al ser humano, le dan lluvia para sus campos y hacen productivo su ganado, podrían haber comenzado como demonios, a los que se apacigua con rituales y sacrificios, ya sea matar una ternera o rezar todos los domingos en misa. Y así se domestica o calma a Dios para que se porte bien, pero siempre con el riesgo de que el ser humano meta la pata, peque u ofenda a Dios, y entonces ese Dios bondadoso se convierte en un demonio capaz de acabar con la humanidad entera, con excepción de Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de estos. Una barbaridad genocida que va más allá de todo lo atribuido a los diablos y demonios. Dejemos mejor esa especulación y vayamos a las culturas de las que tenemos registros escritos, es decir, a la historia. Los demonios en distintas culturas pueden ser agentes independientes o freelancers del mal, o bien ser siervos de un diablo mayor que les reparte trabajo y les ordena hacer y deshacer por el mundo sin que al parecer nadie los pueda parar. Así se les concebía en el antiguo Egipto, donde los demonios podían ser guardianes vinculados a un lugar concreto donde ejercían la maldad, salvo hacia quienes tenían conocimientos secretos para vencerlos. Aquí podemos encontrar ecos desde la esfinge que interrogaba a los viajeros al llegar a Tebas, hasta los demonios que impedían que las almas llegaran a los salones de Osiris en el otro mundo, a menos que tuvieran los amuletos necesarios. Por cierto, la esfinge interrogó a Edipo preguntándole cuál era el animal que tenía 4 patas en la mañana, 2 a mediodía y 3 por la noche, y Edipo logró vencer a la esfinge diciendo que era el hombre, que cuando nacía gateaba, luego andaba a 2 pies y finalmente de anciano usaba un bastón. Pero los demonios egipcios también podían ser vagabundos que andaban por ahí provocando posesiones, enfermedad, muerte y epidemias, sobre todo funcionando como verdugos de grandes deidades como Ra u Osiris. En la antigua Mesopotamia, la creencia en numerosos demonios era esencial para su visión del mundo, con seres aterradores como la demoníaca diosa Lamashtu o Pazuzu, el rey de los demonios del viento, que se hizo famoso, por cierto, como el demonio que poseyó a la joven Regan en El Exorcista, novela de William Peter Blatty convertida en exitosa película en 1971. Estos demonios más bien genéricos podrían ser los sátiros que se mencionan en el libro bíblico del Levítico. De esta manera los israelitas dejarán de ofrecer sacrificios a los sátiros detrás de los cuales se están prostituyendo. Otras culturas y religiones tienen todas sus huestes de demonios, los asura del hinduismo, que a veces son almas malévolas reencarnadas que vagan por el mundo, idea que retomaría después el budismo. Y el monoteísmo original, el zoroastrianismo, tiene a sus demonios Odaeva, que influyen enormemente en el judaísmo. Son la encarnación de los vicios y de la maldad, asumiendo formas que ya identificamos con los demonios cristianos. Los Daevas son todos elementos de las visiones o revelación de Zaratustra, quien dice que nacen del pensamiento maligno apartado del bondadoso y que conducen a los seres humanos al pecado, la muerte y la perdición. La historia que ya conocemos. En esta religión, al menos 600 años anterior al cristianismo y probablemente hasta 1000 años más antigua, los devas están al servicio de un demonio mayor, Ahriman, nombre que además suena tremendamente bien. No por nada ha dado nombre, entre otros, a un personaje de Warhammer y a una banda de death metal. Por cierto, el chiflado esotérico fundador de la secta de la antroposofía, no se pierdan nuestro vídeo sobre el tema, Rudolf Steiner, creía que Ahriman era un ser real y lo identificaba con lo más bajo del espíritu. Por ejemplo, el materialismo, la ciencia, la herencia genética y la objetividad. Qué raro. Pero eso sí, Steiner advirtió que encarnaría en el mundo occidental en el primer tercio de este milenio. Esperemos sentados porque ya no debe tardar mucho.
Todas las culturas, pues, tienen uno o varios espíritus malignos más o menos poderosos, pero pocas uno tan tonto como el del cristianismo, porque donde el diablo surge, prospera, echa semilla para lo que sería después y adquiere sus nombres y características diversos e incluso contradictorios, es en el Nuevo Testamento. Curiosamente, los libros del Nuevo Testamento, 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles, 21 epístolas y el Apocalipsis, escritos todos entre el año 65 y el 150 de la era común, o si usted prefiere el 72 y 157 después de Cristo, de todos modos son 85 años, mencionan al diablo y a sus muchas variantes multitud de veces, muchísimas más que el Antiguo Testamento, que se escribió a partir de relatos orales previos entre el 500 y el 50 antes de la era común. Si nos atenemos a esa colección de escritos, el diablo llamado Satanás es el que intenta tentar a Cristo, pero la historia en sí es más interesante. Cierto espíritu, quizás Dios mismo, que es el protagonista del anterior versículo, lleva a Cristo al desierto para ser tentado por el demonio. Vamos, que no es que fuera al desierto y el demonio se apareció sin que nadie lo esperara. Se había llevado a Cristo concretamente a ayunar para que el demonio hiciera el ridículo, básicamente. Primero, Cristo siente hambre después de 40 días y 40 noches de ayuno, momento que está, por cierto, muy cerca de la muerte. Algunas personas mueren a los 43 días de ayuno. Pero ¿no es raro que un ser divino necesite alimento? ¿Por qué? En todo caso, el demonio le sugiere que convierta las piedras en pan, lo que da pie a que Cristo haga una frase: no solo de pan vive el hombre, usted la ha oído. Luego le sugiere que se tire abismo abajo para que lo rescaten los ángeles, lo cual Cristo no hace y además riña al diablo. Pero donde el diablo realmente muestra ser bobo es en la tercera tentación, cuando le ofrece a Cristo todos los reinos del mundo con todo su esplendor, a cambio de que Cristo sirva al demonio. Cristo, probablemente consciente de que en su calidad de Dios todopoderoso ya es dueño de todo eso, echa al diablo, que se va sin darse cuenta de lo tonto que ha sido. Aquí hay que recordar que los evangelios de Marcos, que es el primero, Lucas y Mateo, son enormemente parecidos y se considera que los dos segundos copiaron en gran medida al primero en al menos o más o menos la mitad de su contenido. En cuanto a demonios genéricos, está el caso de los cerdos de Gadar que cuenta el evangelio de Mateo y que siempre me ha parecido curioso. Cristo se encuentra a 2 feroces endemoniados cerca de una piara de cerdos. Los demonios dentro de los 2 poseídos le piden a Cristo que si los va a echar de sus víctimas, los ponga dentro de los cerdos. Y Cristo dice que sí. ¿Por qué? Si al recibir a los demonios los pobres cerdos se precipitan al lago desde lo alto del acantilado y se ahogan, con el consecuente perjuicio para el pobre dueño de los cerdos. Que los cerdos no eran cosa barata en el Israel romano, ni lo son hoy mismo. Según fuentes griegas, los cerdos valían 40 dracmas por entonces, mientras que un trabajador ganaba 1 dracma al día. Así que hablamos de 50 días de salario mínimo por cerdo, pon 1.200 euros. Sea como fuere, la gran piara le hizo un agujero a la economía de su dueño. La cuenta, por cierto, sale si pensamos que hoy, en España, un cerdo vivo en buen estado y de buena calidad cuesta alrededor de 1.000 euros. ¿No podía Cristo deshacerse de los demonios sin pasar a perjudicar a los pobres cerdos y al pobre dueño de la piara de cerdos? Solo Dios sabe. Como sea, Cristo echa a otros demonios de los cuerpos de pobres endemoniados en varias ocasiones, y en esas ocasiones sin necesidad de cerdos de por medio. Otras apariciones del diablo en los evangelios son en el evangelio de San Juan, donde se dice que los fariseos son descendientes del diablo. Tanto Juan como Lucas dicen que Satán entró en Judas Iscariote y lo movió a traicionar a Cristo, en cuyo caso pues Judas no sería culpable de nada, y esto sería una interpretación enormemente problemática. Además, en todos los evangelios, menos en Juan, los críticos de Jesús le atribuyen su poder para expulsar demonios de Belzebub, el diablo. En respuesta, Jesús dice que sería absurdo que el diablo permitiera derrotar al diablo, lo cual tiene lógica. La epístola de Judas hace referencia a un incidente en que el arcángel Miguel discutió con el diablo sobre el cuerpo de Moisés. Se suponía que se peleaban por almas, pero aquí era otra cosa. La segunda de Pedro establece el principio del mito posterior del diablo, el que conocemos cuando dice:
porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó en el infierno y los sumergió en el abismo de las tinieblas, donde están reservados para el juicio. Es la primera vez que aparece escrita esta idea. Unos ángeles pecaron y Dios los echó al infierno. Es la historia del ángel caído, el que se convierte en Satanás, en Lucifer, el príncipe de la mentira. Pero, según esta idea, los ángeles pecadores no andan por el mundo buscando almas pecadoras, ni mucho menos, sino que están reservados para el juicio final, encerraditos en el infierno. Y en la segunda epístola a los Corintios, Saulo de Tarso, San Pablo, identifica al diablo con la serpiente del Génesis sin ninguna lógica, como habíamos dicho al principio. A ver, un momento. Yo hablo de lógica cuando no hay ninguna lógica en toda la historia del diablo, porque no tiene coherencia, porque depende de los caprichos y las creencias y las historias orales que cada autor ha escuchado y que utiliza para advertir de los peligros del pecado y el infierno, o para darnos algún ejemplo o pie para una parábola. Es decir, el diablo se usa sin que sea dueño de su propia historia y fundamentalmente sirve para advertir de los peligros del pecado y el infierno. El infierno que casi tampoco aparece en la Biblia. De lo poco que aparece en el Evangelio de Lucas, está en la parábola del pobre Lázaro y de un rico. Al morir, el pobre Lázaro es llevado al seno de Abraham, mientras que el rico muere y va a la morada de los muertos, donde está sufriendo horribles tormentos entre llamas, lo que suponemos que es el infierno. Y en el Evangelio de San Mateo, Cristo cuenta que separará a los injustos y los mandará al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, lo que llama castigo eterno. Es la única definición clara del infierno, y hay poco más. La lógica sale definitivamente por la ventana con el Apocalipsis, que es una serie de visiones en apariencia esquizofrénicas donde el diablo lucha contra un ángel en los cielos y es igual a la serpiente, que a la bestia 666, que al anticristo, pero todo centrado finalmente en la batalla que lleva al juicio final y a la condena de los pecadores, con multitud de visiones rarísimas que han hecho creer a muchas personas que Juan de Patmos, el autor del libro de las Revelaciones o el Apocalipsis, tenía un problema psiquiátrico serio. Pero ¿de dónde sale entonces toda la mitología del demonio y sus ejércitos, y los arcángeles y sus ejércitos, de la venta de almas al diablo, de la fuerza enorme de lo demoníaco, de los castigos del infierno con sus 7 círculos? Pues es un mito medieval. Sobre las escasas y diversas menciones a un demonio, a Satanás, a un ángel pecador, a los demonios, la Iglesia cristiana empieza a tejer una historia que, esto es lo importante, no tiene ninguna base, ni siquiera en historias antiguas. Los teólogos cristianos, asegurando en todo caso estar inspirados por Dios o experimentando maravillosas revelaciones o extrayendo en la exégesis significados extraños de la Biblia, sacan la historia del diablo y la van haciendo evolucionar a lo largo de los siglos. Y a ello ayudan obras literarias como La Divina Comedia de Dante o El Paraíso Perdido de John Milton, que narra precisamente la caída de un ángel, el más bello, por supuesto, Lucifer, por rebelarse ante Dios. La primera representación gráfica del diablo es probablemente un mosaico del siglo VI en la Basílica de San Apolonar, en Rávena, Italia, donde aparece un ángel azul, un probable diablo, un ángel podrido, detrás de las ovejas condenadas a la izquierda de Cristo, siguiendo lo que cuenta Mateo. Orígenes de Alejandría usó el nombre Lucifer para el maligno y consolidó el mito según el cual el diablo es un ángel que se quiso igualar a Dios y fue arrojado a las profundidades. Esta idea es luego retomada por Agustín de Hipona, según el cual la rebelión de Satán es el origen de todo mal. Y el diablo y sus demonios habitan una de las ciudades que presenta en su clásico teológico, la ciudad de Dios. A lo largo del medievo, el diablo va asumiendo sus características más animales, los cuernos de macho cabrío, las pezuñas de sátiro, las alas de murciélago, todo proveniente de los espíritus malignos de otras religiones como las babilónicas o el paganismo romano, donde los dioses de su amplio panteón fueron considerados por la Iglesia cristiana como espíritus malignos y finalmente demoníacos y animalescos. Y así los fueron pintando los grandes artistas como Giotto o Fra Angelico. A estas imágenes se fueron añadiendo las de otros dioses de las religiones de los sitios donde iba extendiéndose el cristianismo. Los dioses americanos, por ejemplo, fueron considerados diabólicos,
Sus representaciones gráficas no ayudaban mucho, hay que decirlo, y sus libros se condenaron a la hoguera por malignos, privándonos de paso de la historia de las sociedades más avanzadas del continente, como los mexicas o los mayas. Y al mismo tiempo, los poderes y capacidades que se le atribuían al diablo empezaron a volverlo interesante, atractivo. La persecución de herejes y brujas estableció la idea de que algunas personas se aliaban al diablo para obtener poder y hacer cosas como feroces orgías sexuales, lo cual atrajo la atención de algunos interesados en el tema. Al parecer, la primera acusación de este tipo se hizo en Toulouse, Francia, en 1022, en el clímax de la Edad Media, cuando se enjuició a 2 clérigos por supuestamente venerar a un demonio. Y todos los grupos considerados heréticos fueron acusados de eso una y otra vez, igual que los judíos y grupos poderosos en la iglesia como los caballeros templarios, que una vez diciéndose que adoraban al diablo, era muy fácil quitarles su riqueza y ejecutarlos. La idea de la adoración de Satán, muy probablemente imaginaria en sus orígenes, se fue convirtiendo en algo real, en una serie de intentos de ponerse en contacto con el maligno para obtener beneficios. Spoiler alert, nadie parece haberlo conseguido, pero a los que descubrían intentándolo generalmente los ejecutaban, con frecuencia quemándolos vivos, cosa que me dicen que es muy incómoda. Cuando en el siglo XVI se produce la Reforma en partes de Europa y el movimiento protestante triunfa en algunas, tanto católicos como protestantes se acusan mutuamente de hacer pactos con el diablo, de ser satánicos o satanistas, de ser demoníacos. En el desarrollo de las teologías cristianas, cada una va tratando de resolver problemas de distinto tipo y escribiendo su concepción del diablo según sus conclusiones. ¿El mal existe antes de la caída de Adán y Eva o es producto de esta? Interesante pregunta. ¿El diablo es tan poderoso como Dios o es menos poderoso? Y entonces, ¿cómo se enfrentan? ¿El diablo actúa por su propia voluntad o bajo las órdenes de Dios? Y si lo hace por propia voluntad, ¿cómo es posible que se haga algo sin la voluntad de Dios? ¿El diablo puede vencer a Dios en la lucha por un alma, digamos en una posesión? ¿Cómo es tal si es Dios el Todopoderoso? Por supuesto que ninguna de estas preguntas tiene respuesta. Pero cada quien creía en una respuesta y luego la sustentaba con argumentos y reescrituras de la imagen del adversario y citas de los clásicos griegos con características añadidas que sustentaban la posición de cada teólogo, ninguno de los cuales, por cierto, se apartaba mucho del consenso general para no ser acusado de hereje, cosa que ya hemos visto era muy incómoda. Cada uno le añadía un poco al edificio sin alterarlo demasiado. Pero es con el avance de la edad de la razón y la crítica a las religiones que empiezan a aparecer verdaderos grupos satanistas, solo que utilizan la imagen del diablo como forma de criticar, despreciar y humillar a la religión, y donde se invocaba a Satán sabiendo que nunca llegaría, y al parecer, por cierto, nunca llegó. No le resultará a usted extraño saber que varios clérigos acusaron a los pensadores promotores de la Revolución Francesa de satanistas y diabólicos. Hasta hoy, grupos diversos enamorados de la idea de la rebeldía contra la autoridad a cargo del demonio, o bien buscando liberarse de las ataduras morales de la sociedad cristiana, participan en movimientos satanistas más bien light, como la iglesia que fundó Antón Lavey en el siglo XX o la de Eliphas Levi en el siglo XIX, ninguno de los cuales en realidad cometió ningún delito ni ninguna salvajada demoníaca, pero les gustaba el postureo, como le gustaba a Aleister Crowley, a quien ya le dedicamos un video completo que le invitamos a que vea. Y salvo en el caso de psicopatías graves como las de algunos asesinos, entre ellos Charles Manson o el brutal Richard Ramírez, que se decía satánico, lo que hay en general es un postureo interesante, divertido, rebelde, contestatario, que toma los aspectos más atractivos del personaje que al paso de los años y de los siglos se fue volviendo simpático, guapetón, fuerte e interesante, pero sin asumir la verdadera maldad, el asesinato, la destrucción, el sufrimiento, la tortura, la verdadera malevolencia. Y es que el diablo como símbolo ha perdido mucho. El diablo es, en cierto modo y para algunos, esperanza. Esperanza de conseguir por las malas o usando artes oscuras aquello que algunos creen que Dios les niega, o bien la esperanza de que finalmente los injustos y malvados reciban un castigo así sea en la otra vida, porque cada vez que un tirano, un asesino, un genocida muere sin haber sido juzgado, nos queda la idea de que así no deberían ser las cosas. Aunque quizá lo que debemos hacer es preocuparnos por mejorar la justicia en este mundo para que esas cosas no pasen.
El diablo es símbolo de garantía de las enseñanzas de la Iglesia. Es la amenaza constante en dos niveles. Primero, cualquier idea contraria al dogma de la Iglesia puede ser señalada como una tentación del demonio, cualquiera. No solo cosas como el sexo prematrimonial o el aborto, sino el no dar limosna, el no ir a misa, el criticar o no obedecer al cura, al obispo o al papa. Todo ello es indicio de la presencia de Belcebú, de intervención diabólica, de tentación, si no es que válgame la Santísima Trinidad, de posesión demoníaca. Y el pobre creyente, pensándose tentado o poseído, se vuelve mucho más maleable. Y segundo, el diablo es la amenaza del castigo eterno, del sufrimiento sin cesar, de la tortura permanente por decisión de ese Dios bondadoso, porque Dios te quiere salvo cuando no te quiere, y perdona salvo cuando no perdona, y entonces puedes sufrir atroces indignidades para toda la eternidad, peores aún que las que el Bosco pintó en el Jardín de las Delicias. El diablo también es pretexto para sentirse superior, para percibir que uno vence al príncipe de las tinieblas todos los días al ser un buen cristiano, según nuestra confesión particular, altamente moral, que uno va a vencer a las tentaciones, que no logrará engatusarnos el maligno para arrancarnos el paraíso. El diablo es la representación del mal, de la muerte, de la destrucción, de la drogadicción, de la renuncia a los principios, de todo lo malo. Un símbolo tan poderoso que para usarlo no es necesario que creas ni siquiera en la religión que le ha dado forma. El diablo también simboliza la fuerza del perdedor, el rebelde, el que no se deja vencer aún ante la mayor fuerza del universo y por tanto resulta atractivo para jóvenes, para pensadores no convencionales y por supuesto para grupos de metal que quieren cantar cosas súper terribles, aunque en la vida real su comportamiento sea más parecido al de un perrito faldero que al de un demonio de la destrucción. Pero en todo caso, el diablo es un símbolo poderoso. Y quizás lo más preocupante es que aún hoy en día, para millones de personas a las que se les escamotea la información, la educación, el conocimiento del pensamiento crítico y el abordaje objetivo de la realidad, el demonio, los demonios de distintos tipos son realidades que viven en sus mentes y que dominan su entorno y su existencia. Son los fanáticos que queman libros del diablo, son los papas que creen en el diablo, son los sacerdotes que controlan hasta el abuso a otros con el temor del diablo, son los que se sienten poseídos y antes de recibir atención de salud mental reciben exorcismos, son los que están oprimidos por teocracias brutales que usan al diablo como amenaza y justificación de sus más diabólicos actos. El diablo existe, o al menos las peores características del diablo existen en el campo de batalla, en la explotación y el abuso, en los delitos más despreciables. Y eso es quizá lo más urgente que debemos tratar de exorcizar de nuestro mundo. Y en el proceso de generar justicia, expulsar a Dios y al diablo al terreno de la literatura, donde pueden fungir como metáforas y símbolos en una fantasía didáctica o divertida o juguetona, pero donde todos sepamos sin duda alguna que ni Dios ni el diablo son parte de la realidad. ¿No cree usted?